Al licenciado Torres Larrañaga Alfonso, si es tan amable acudir. Muchas gracias. Licenciado, como usted conoce el formato, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para presentar su programa de trabajo. Gracias, senadora Kenia López. Senador Menchaca no está, presidente de Justicia, desde luego la senadora Néstora, el senador Mancera, en particular el senador Emilio Álvarez y Casa, quien tengo el gusto de conocer hace una década cuando concursó aquí en el Senado de la República. Ahí estuvimos también, él estuvo en esa última terna. Quiero expresarles mi reconocimiento y el respeto a esta Cámara, depositaria de la soberanía nacional, codepositaria, y comparezco con ustedes en este proceso porque cumplo con los requisitos y porque es una convicción personal. Porque mi vida como abogado personal veo los casos con sentido humano, es decir, no veo papeles, visualizo a un ser humano que requiere justicia. Puedo decir que en la praxis profesional como abogado visualizo a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un ente voluminoso y burocrático, que requiere una reforma y una transformación en su funcionamiento y en su organización. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las delegaciones federales, que en 15 entidades existen, las delegaciones de la Comisión, y realmente no se le conoce su trabajo. Decirles que las conozco como abogado y como consejero ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de un organismo público autónomo. En algún momento realicé también seguimiento y evaluación al Programa Nacional de Derechos Humanos en alguna comisión de 2001-2006 y el Programa Nacional de Derechos Humanos en el 2008-2012. Conozco desde luego desde hace 12 años este mecanismo del proceso de selección al Consejo Consultivo del Mecanismo para Periodistas y para Defensores de Derechos Humanos. Yo participé como organización no gubernamental en ese primer mecanismo, hicimos nuestras propuestas y estuvimos participando al lado de la creación de este ente. Me distingo, pues, por el respeto a la Constitución, a las leyes. Yo hago mía una expresión que muchos hacen, en el sentido de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Así fui educado no solamente como abogado, en mi casa, desde niño conocí este tipo de frases y este tipo de principios que rigen mi vida profesional y mi vida personal. Mi gusto por la docencia es otro de los valores que me distinguen, porque en ocasiones la hago incluso sin paga. Me nace ir a las comunidades, me nace ir a escuelas rurales, impartir pláticas, no digo conferencias, pláticas y orientaciones en la materia, pero también lo he hecho en universidades. Actualmente lo hago incluso en materia de derechos humanos en la Universidad Policial, es decir, capacitar a la Guardia Nacional en relación con temas de derechos humanos, aplicación de la ley, y tengo por ahí un programa, por cierto, muy interesante que quisiera algún día desarrollar en esta materia, pero estoy ahorita, precisamente porque también es mi perfil, en este rubro de los derechos humanos. Tengo entonces más de 16 años como defensor y promotor de los derechos humanos, niños, niñas, migrantes, adolescentes, trabajadores. Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, por cierto, han sido uno de los rubros en que también me he preocupado y tengo por ahí también algunas denuncias en organismos públicos autónomos de algunas entidades como Quintana Roo, Michoacán. También he trabajado, decía yo, en pueblos indígenas, en comunidades, el rubro de seguridad pública, que es un rubro, estaba yo diciendo ahorita, muy importante, justicia y victimología. Además, soy leal a los valores democráticos, al amor a la patria, desde luego, senadoras y senadores. Hoy comparezco entonces con todos estos conocimientos, con todo este bagaje que me permite ponerme con ustedes como un candidato idóneo, considero, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también creo en la responsabilidad como ciudadano. Participar en este tipo de procedimientos permite
a la ciudadanía que nos ve, a ustedes como senadores, escuchar propuestas, escuchar puntos de vista que permitan justamente llevarse ustedes para su labor legislativa, justamente algunas de las muchas cosas que se pueden hacer todavía en materia legislativa. No es un tema inacabado. Distinguidas senadoras y senadores, pues, mi esperanza por transitar en este organismo autónomo es lo que yo le llamo también la cuarta transformación de los organismos públicos autónomos de los derechos humanos, porque finalmente estamos en eso. Después de los tres momentos del 90, 92, 99, estamos en un momento que permite justamente con transformaciones con ustedes lograr la cuarta transformación. Para terminar, solamente quisiera decirles que precisamente como otra de mis pasiones es la literatura y promuevo también los derechos culturales y ambientales, me viene muy ad hoc decirles, por ejemplo, lo que decía Miguel de Cervantes Saavedra en su conocida obra escrita en 1601-1603, que en voz de Don Quijote de la Mancha dijo: ¿de qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa? Pues para cuyo socorro y defensa soy hoy aquí traído con todos ustedes, agrego, senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alfonso Torres Larrañaga. Las preguntas de las organizaciones son las siguientes, agradeciendo la presencia de la senadora Malú Micher en esta reunión y del senador Germán Martínez Cázares. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principios rectores de los derechos humanos plasmados en la reforma de 2011? La comisión, este es el caso que han mandado las organizaciones, la comisión ha presentado 399 casos y 402 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales y tan solo el 1% de agresores han sido sancionados laboralmente. Desde el ámbito de su competencia, ¿qué acciones implementaría como ombudsman de este país? Tiene 4 minutos. Excelentes las dos preguntas, porque justamente he trabajado los dos temas, no solamente académicamente, sino el último tema profesionalmente. Bien, los principios rectores, la reforma, perfecto. Quizás el más sobresaliente de estos principios, pues es lógicamente el de progresividad, que ustedes han venido justamente hablando de él en diferentes comparecencias. Y es que yo propongo en mi plan de trabajo, si ustedes lo vieron, justamente que, decía yo hace un momento, llegar a la cuarta transformación de la Comisión de Derechos Humanos y precisamente, entre otras cosas, es la reforma que tiene que ver con el apartado B del 102 constitucional, para que la Comisión de Derechos Humanos pueda también conocer los asuntos por los que actualmente está vedado. En relación con el tema de, y los principios, desde luego, universalidad, que lo conocemos, interdependencia, indivisibilidad, y desde luego, decía yo, el más importante para mí en este momento, con esta visión que tengo de transformar en el marco, decía yo, de esta cuarta etapa que pretendo lograr en la Comisión de Derechos Humanos, retirarle esa prohibición que tiene en materia electoral. Y no hablo que organice elecciones, hablo que hay algunos temas de materia electoral, de orden sobre todo administrativo, que puede conocer, y violaciones a los derechos humanos que hoy se ventilan ante, por ejemplo, los juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y algunas otras cuestiones que podrían resolverse en amigable composición. En relación con las agresiones de carácter laboral, el 1%, hay un problema muy grave, y no solamente es un problema que lo ven ustedes en las empresas, sino también en los organismos. Los propios organismos públicos autónomos, defensores de derechos humanos, violan los derechos laborales. Hay un cúmulo importantísimo, si ustedes revisan los antecedentes o los informes en relación con este tema, en el órgano burocrático federal, en los órganos burocráticos locales, laborales, o bien en las juntas federales y locales, próximamente tribunales. Hay una excesiva carga de trabajo por temas de acoso, por temas de despido injustificados, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano defensor, y las comisiones locales de los derechos humanos, no solamente laborales, sino en general, cometen este tipo de arbitrariedades. Yo he sido abogado, representante de trabajadores
ante las comisiones locales de derechos humanos. Nunca he litigado un asunto en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero si viniera un trabajador en este momento despedido injustificadamente y quisiera el patrocinio de su servidor, desde luego que con gusto lo haría. El 99% de los asuntos los he ganado en los organismos públicos autónomos en relación con temas laborales que tienen que ver con despidos, acosos u otros tipos de rescisión de la relación laboral. Gracias. Por favor, senadores, adelante. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. En materia de idoneidad y ausencia de conflicto de intereses, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, salvo, decía yo que he litigado asuntos como abogado postulante ante organismos públicos autónomos locales, jamás en la nacional. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No, ninguno. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, jamás. Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Continuando con los indicadores, ahora en factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, así es, senador. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí, así es. Le agradezco, muy amable. Al contrario. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, senadora. Yo quisiera preguntarle, en caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, desde luego. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, desde luego. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o en redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, desde luego. Gracias. ¿Nos puede recordar su formación profesional? Sí, abogado, con especialidades en relación con el tema constitucional y derechos humanos, desde luego también con alguna especialización en el ámbito de la justicia, como secretario ante del Consejo de la Judicatura. Su expertise en derechos humanos es esto que nos acaba de platicar, ¿verdad? No, es mucho más amplio. Este es un ¿nos podría breve comentar? resumen. En el año 1999 aproximadamente tuve a mi cargo primero la subdirección y después un tiempo la dirección jurídica del instituto. Entonces existía el fideicomiso para los institutos de los niños de la calle y las adicciones. Era una institución, un fideicomiso que tenía que velar precisamente por los niños de la calle. A partir de ahí en adelante me vinculé, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 20 años, sí, 99, me vinculé en temas de los grupos vulnerables, en un inicio los niños de la calle, después madres solteras, posteriormente indígenas, en diferentes estados de la República, iniciando aquí en el Distrito Federal. Muy bien. Por lo mismo, ¿considera que ha participado en la defensa y promoción de derechos humanos? Sí, en la comisión, las comisiones, les decía yo, locales, en particular en estados como Michoacán de Ocampo, fui consejero, también fui asesor de víctimas y he trabajado como abogado postulante en relación con la promoción y difusión y en la academia igualmente. Actualmente, decía yo, en institutos policiales, lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, el tema de uso legítimo de la fuerza, el tema del Tratado de Estambul, son temas que competen actualmente su conocimiento a las nuevas fuerzas como la Guardia Nacional y las instituciones de fuerza pública local. ¿Está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente, lo decía al inicio de mi intervención. También para efectos de registro, aunque nos ha platicado ya, ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos. Fundamentalmente niños, niñas, mujeres, indígenas. ¿Considera que cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos?
Totalmente. En la academia, pues actualmente soy presidente también de una ONG de derechos humanos y mi experiencia como abogado me permite la interlocución permanente con todos los sectores de la sociedad. ¿Tiene usted imparcialidad respecto a... ¿Tiene aportaciones en el campo de derecho humano? Sí, tengo algunas aportaciones, pero creo que no era necesario traerlas porque yo he visto que por aquí a veces les han dejado libros para... Pero algún día les hago por ahí llegar algunos de mis artículos que tengo fundamentalmente de tipo de artículos periodísticos, ¿no? Muchas gracias. Pregunto a las senadoras, gracias doctor, si hay alguna senador que quisiera hacer uso de la palabra. Senadora Noyola. Disculpe usted. En caso de que usted llegara a ocupar el lugar de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿nos puede compartir cuál sería su principal objetivo? Bueno, son varios, están plasmados desde luego, perdón. Sí. ¿Nos puede platicar qué es el Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura? ¿De dónde viene y cómo es su trabajo? ¿Dónde está escrito? Gracias. Buenas tardes. Alfonso, ¿nos podría decir Sí. cómo impulsaría usted como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo contribuiría la Comisión para la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos que tenemos en materia de derechos humanos de las mujeres, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es sobre si sabe si algún relator de la ONU ha llamado la atención sobre los peligros que en el país enfrentan los defensores que se ocupan de cuestiones ambientales y las relacionadas con actividades de las industrias extractivas y proyectos de construcción y desarrollo. Y la otra, si cree que México está o no entre los países que más recomendaciones ha recibido en esta materia a nivel mundial. Gracias. Gracias. Sí. Me gustaría conocer su opinión respecto de cuál sería una reforma indispensable para nuestra Constitución que pudiera mejorar la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Algún otro senador o senadora que desee hacer uso de la palabra? En caso de no ser así, agradeciendo la presencia del senador Félix Salgado Macedonio, le damos el uso de la palabra a el compareciente, recordándole que tiene 4 minutos para dar respuesta a las preguntas en lo factible y cerrar su intervención. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Voy a tratar de más o menos englobar todas y voy a dar respuesta a partir precisamente de mi programa de trabajo. Decía la senadora el principal objetivo. Bien, entre este principal objetivo y los demás puntos van muy relacionados con lograr justamente hacer un organismo público autónomo eficiente, pero sobre todo con resultados. Miren ustedes, senadores, el objetivo decía yo hace un momento, cuarta transformación del organismo público autónomo, tiene que ver, sí, con una reforma constitucional que está ahí plasmado en plan de trabajo, pero sobre todo tiene que ver con un rediseño y reorganización de las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estábamos hablando ahorita de una burocracia excesiva. Estaba yo comentando que incluso hay casualmente un organismo con infinidad de oficinas y con resultados que la gente no los sienten y no los ven. Entonces, a partir de la reforma que les estoy planteando en mi programa de trabajo, viene también aparejado una serie de mecanismos que permitan eficientar el trabajo de la comisión, reduciendo, 1, el burocratismo, 2, una mejor capacitación, 3, la reorganización administrativa y 4, perfiles. Yo creo que toda la gente es muy capaz
Lo que pasa es que si no la ponen en la oficina correcta o con el perfil adecuado, finalmente no va a ser lo correcto. Entonces, creo que todos esos 3, 4 puntos que les estoy diciendo, partiendo de la reforma constitucional que estoy proponiendo, la reforma a la ley, obviamente, y una serie de cuestiones de carácter administrativo que les estoy comentando, pudiéramos lograr ese objetivo que está plasmado en mi programa de trabajo y que en la primera y segunda de las hojas lo podrán ustedes ver. Bien, en relación con contribuir, pues eso es parte de la contribución, es decir, contribuir a la Agenda 2030 tiene que cumplir con una serie de objetivos. Hay muchas leyes, como decíamos ahorita, la ley de tortura, el protocolo de Estambul, me comentaba ahorita el senador Icaza en relación con el tema de la tortura. Hay en relación con este tema el protocolo de Estambul, pero no solamente el protocolo de Estambul. Y sin embargo quiero decirles algo, en las academias realmente no se enseña esto. Es decir, si nosotros vamos a la academia policial y les ponen a ustedes el programa de trabajo, ahí sí, el programa de trabajo se lo dice, el programa rector de profesionalización lo dice, los temas de derechos humanos, los temas del protocolo de Estambul, los temas de mecanismos sobre la tortura, pero cuando ustedes descienden en la realidad, y ese es otro problema de la Comisión Nacional y de las comisiones locales de derechos humanos, la realidad es una cosa y el papel es otra. En México tenemos leyes, protocolos, reglamentos, lineamientos, pero no se llevan a la práctica. Ese es parte del problema que estoy yo diciendo en relación con la reorganización administrativa de la comisión. Y no se llevan a cabo, primero, porque hay recomendados, o hay gente que de alguna manera, y no estoy diciendo que los recomendados estén mal, lo que pasa es que al estar recomendado muchas veces no saben dónde ponerlo y lo ponen en el lugar donde no tienen que hacer nada o en el lugar más inadecuado que existe. Pero aparte requieren capacitación, pero aparte requiere una reorganización administrativa para eficientar, decía yo, todo esto, y aparte se requiere voluntad. Es un tema de voluntad en muchas de estas cuestiones, porque de nada sirve que tengamos leyes, protocolos y una infinidad de reglamentaciones si no hay voluntad del Estado mexicano en su conjunto. Estoy hablando de gobierno, de los 3 poderes, estoy hablando de la voluntad de los servidores públicos que tienen a su cargo las diferentes dependencias y áreas, que manejan incluso mecanismos dentro de la propia comisión y no dan el resultado adecuado. Entonces es una cuestión también de voluntad, una cuestión de persona, una cuestión no solamente de reglamentación. Y finalmente, me hablaban de los relatores de la ONU en relación con, no sé si me fue por aquí, pero entiendo que va relacionado también con la opinión que me están pidiendo sobre una reforma. Plasmé una en relación con mi programa de trabajo, reforma constitucional, que tiene que ver con el 102, aquí está. No sé si finalmente se refiere a esta, párrafo 3 del apartado B del 102, en relación con este tema. Ahí se pueden englobar algunas de las cuestiones que estoy diciendo, pero yo les decía hace un momento, sí se parte de ahí para tener armas, para poder hacer, pero insisto, si no hay una verdadera reorganización administrativa y de perfiles y de manuales de trabajo, la comisión va a seguir siendo un ente enorme, burocratizado, con pocos resultados, y finalmente tenemos que involucrar a la sociedad civil. La sociedad civil es otro de los elementos fundamentales dentro de la comisión en el trabajo permanente de la comisión. No solamente, como decían algunas de las personas que han venido aquí a comparecer, yo tengo especialidades y títulos en la materia, no solamente es eso, es ir a la calle, es ir a tocar, es ir a ver los problemas in situ, es ir allá a las comunidades de Guerrero, de las comunidades de Michoacán, de Chiapas, es entender la problemática y diseñar los programas y estrategias en relación con los derechos humanos, básicamente. Sí. Muchas gracias. Muy amable, agradecemos su presencia el día de hoy. Por supuesto, reconocer este esfuerzo de estar presente. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Sí, agradecemos al licenciado Alfonso Torres Larrañaga.